Esto no es un resumen cualquiera, el huroncito te lo cuenta. En la Nueva York moderna, Derek Jacobi llega a un teatro donde pronuncia un monólogo cuestionando la falta de escritos manuscritos de William Shakespeare, a pesar del hecho innegable de que es el dramaturgo más representado de todos los tiempos. Ben Jonson se está preparando para entrar en escena. El narrador ofrece llevar a los espectadores a una historia diferente detrás del origen de las obras de Shakespeare, una de plumas y espadas, de poder y traición, de un escenario conquistado y un trono perdido. Saltando al Londres isabelino, Van Johnson corre por las calles con un paquete y es perseguido por soldados. Entra en el teatro llamado La Rosa y esconde los manuscritos que lleva mientras los soldados prenden fuego al teatro. Ben es detenido en la Torre de Londres para enfrentar el interrogatorio del puritano Robert Cecil. Los escritos de Edward de Vere que Robert Cecil pensó que Ben tenía no se encuentran en él. En un flashback de 5 años, un Eduardo adulto vive, deshonrado y desterrado de la corte, en los últimos años del reinado de la reina Isabel I. La reina es vieja y tiene mala salud, pero, como ha permanecido soltera, carece de heredero. El anciano Lord William Cecil, el principal asesor de la reina, y su hijo Robert manejan los asuntos del reino. Un grupo creciente de nobles descontentos se reúne en la corte, liderados por Robert Devereux, segundo conde de Essex, que se cree que es el hijo bastardo de Isabel. Los Cecil han estado planeando en secreto resolver la crisis de sucesión ofreciendo la corona al primo de Isabel, el rey Jacobo V de Escocia. La idea de que un rey extranjero herede la corona de los Tudor enfurece a suficientes nobles que comienzan a reunir apoyo para que Essex reclame el trono cuando Isabel muera. El joven amigo de Eduardo, Henry Wriothesley, tercer conde de Southampton, se compromete a apoyar a Essex, pero Eduardo le advierte contra cualquier acción precipitada y que cualquier movimiento que hagan debe ser manejado con cuidado para evitar una guerra civil. Cuando Edward y Henry visitan un teatro público para ver una obra escrita por Van Johnson, Edward es testigo de cómo una obra puede influir en la gente y piensa que puede usarse para frustrar la influencia de los Cecil, quienes como puritanos devotos rechazan el teatro como la adoración de falsos ídolos, con la reina Isabel con respecto a su sucesor. Después de que los Cecil declaran ilegal la obra de Ben y lo arrestan, Edward organiza su liberación y le ordena que ponga en escena una obra que escribió y actúe como autor. La obra, Enrique V, galvaniza a la gente e incluso Ben, que había descartado despectivamente la habilidad de Eduardo como escritor como la fantasía pasajera de un noble aburrido, está impresionado. Sin embargo, en el telón, William Shakespeare, un actor y borracho patán, da un paso adelante para ser reconocido como el autor de la obra. Elizabeth acepta un regalo que evoca un recuerdo de 40 años antes, cuando el niño, Edward, actuó en su propia obra, Sueño de una noche de verano, como Puck. Después de la muerte del anciano conde de Oxford, el adolescente Edward es nombrado pupilo de la corte y confiado a William Cecil y debe escribir sus obras en secreto para evitar la ira de su tutor. Durante este tiempo, Edward mata a un sirviente espía que había descubierto sus obras. William Cecil encubre el incidente pero obliga a Edward a casarse con su hija, Anne. Sin embargo, Eduardo está enamorado de la reina y, después de un breve tiempo viviendo en el continente, comienza una aventura con Isabel. Cuando la reina descubre que está embarazada del hijo de Eduardo, le dice a Guillermo su intención de casarse con él, pero él la disuade y hace arreglos para que el niño sea acogido por una familia noble, como lo habían hecho en el pasado con los otros bastardos de Isabel. Elizabeth termina su aventura con Edward sin decirle por qué. Enojado, tiene una aventura con una dama de honor de Isabel y se entera por ella de que había engendrado un hijo con la reina. Cuando Isabel se entera del asunto, Eduardo es desterrado de la corte, pero no antes de conocer el nombre de su hijo ilegítimo, Henry Wriothesley, tercer conde de Southampton. En la época adulta de Edward, a pesar de que Shakespeare reclamaba sus obras, Edward continúa proporcionando a Ben obras que rápidamente se convierten en la emoción de Londres. A pesar de su descontento por la popularidad de las obras, los Cecil no las prohíben porque temen a la mafia que podría ocurrir si lo hacen. Ben se siente cada vez más frustrado con su papel como mensajero de Edward y su propia incapacidad para igualar la brillantez de sus obras. Más tarde, Shakespeare descubre que Edward es el verdadero autor y lo extorsiona por dinero. Ordena la construcción del Globe Theatre, donde prohíbe que se representen las obras de Jonson y reclama las obras de Edward como propias. Christopher Marlowe descubre el trato de Shakespeare y luego se lo encuentra degollado. Jonson se enfrenta a Shakespeare y lo acusa de asesinato. Eduardo y Essex, buscando reducir la influencia de Cecil y asegurar el reclamo de sucesión de Essex, deciden entrar por la fuerza en el palacio, en contra de los deseos de Cecil. Eduardo escribe la obra Ricardo III para incitar al odio contra Cecil y convocar a una turba de partidarios de Essex.
Al mismo tiempo, obtendría acceso a Elizabeth enviándole a Venus y Adonis. El plan está a punto de fracasar cuando un amargado Ben, enojado por lo que percibe como su propia insuficiencia como escritor y el éxito inmerecido de Shakespeare, traiciona el plan a Robert Cecil al informarle que Ricardo III será interpretado como un jorobado, una referencia a la propia deformidad de Robert Cecil. La turba se detiene en el puente, y Robert Devereux y Henry se rinden en el patio del palacio cuando los soldados les disparan desde el parapeto. Robert Cecil le dice a Arwen que Elizabeth ha tenido otros hijos ilegítimos, el primero de los cuales nació durante el reinado de Bloody Mary, cuando solo tenía 16 años y era prácticamente prisionera de su hermana. William Cecil, ya cercano a la futura reina, escondió al niño y lo hizo pasar por el hijo del conde de Oxford, revelándole la paternidad de Eduardo. Es el primero de los hijos bastardos de Isabel. Horrorizado por el fracaso de su plan de sucesión, la esperada ejecución de su hijo y el conocimiento de que cometió incesto con su propia madre, Eduardo visita a la reina en una audiencia privada para rogarle que perdone a Enrique. Elizabeth acepta perdonar a Henry, pero insiste en que Arwen permanezca en el anonimato como el verdadero autor de las obras de Shakespeare. Henry es liberado mientras Essex es ejecutado por su traición. Después de la muerte de Isabel, Jacobo de Escocia sucede como Jacobo I de Inglaterra y conserva a Robert Cecil como su principal consejero. En su lecho de muerte, Eduardo confía un paquete lleno de sus escritos a Ben para mantenerlos alejados de la familia real. Ben al principio rechaza la tarea y le confiesa a Arwen que lo traicionó a los Cecil. En una inesperada conversación sincera entre los dos dramaturgos, Arwen admite que, cada vez que escuchaba los aplausos por sus obras, siempre sabía que estaban celebrando a otro hombre, pero que siempre había querido obtener la aprobación de Ben, ya que había sido el único que sabía que él había sido el autor de las obras. Ben admite que considera a Arwen como el alma de la época y promete proteger las obras y publicarlas cuando sea el momento adecuado. Después de la muerte de Arwen, el interrogatorio de Ben termina cuando Robert Cecil se entera de que la rosa ha sido destruida por el fuego y que había escondido las obras dentro. Cuando es liberado, Robert le indica a Ben que mejore a Arwen y borre su memoria del mundo. Ben le dice que lo haría si pudiera, pero que era imposible hacerlo. Milagrosamente, Ben encuentra los manuscritos donde los escondió en las ruinas de la rosa. En una representación de una obra de Shakespeare representada en la corte, Jacobo I le comenta a un Robert visiblemente infeliz que es un ávido aficionado al teatro. Volviendo al teatro actual, el narrador concluye la historia revelando el destino de los personajes. Robert Cecil siguió siendo el consejero de mayor confianza del rey, pero nunca logró desterrar las obras de Eduardo. Shakespeare no permaneció en Londres, sino que regresó a su ciudad natal de Stratford-upon-Avon, donde pasó sus últimos años como hombre de negocios. Ben lograría su sueño y se convertiría en el primer poeta laureado, y más tarde escribiría la introducción a las obras completas que supuestamente fueron escritas por William Shakespeare. Aunque la historia termina con el destino de sus personajes, el narrador proclama que el poeta que escribió estas obras, ya sea Shakespeare u otro, no había visto el final de su historia, y que su monumento está siempre vivo, hecho no de piedra sino de verso, y será recordado, siempre y cuando las palabras estén hechas de aliento y aliento de vida. Si te gustó, ya sabes, deja tu like, suscríbete y que no se te escape el huroncito en el próximo video.